Bienvenidos a Desafío. En muchas épocas del año a veces se siente cierta nostalgia, sobre todo a fin de año, porque llegan fechas normalmente familiares y a veces extrañamos a nuestros seres queridos que se han ido, o por diferentes causas uno a veces se pone triste. Pero hay que diferenciar cuando eso se convierte en depresión y es importante tener la información. Está con nosotros la doctora Magdalena Ocampo Regla. Ella es médica psiquiatra y es certificada del Colegio Mexicano de Psiquiatría. ¿Qué tal, doctora? Gracias por acompañarnos. Al contrario, gracias por la invitación. Dinos, porque ¿en qué momento sí hay que diferenciar cuando es depresión y necesita tratamiento en estas épocas del año, sobre todo a fin de año? La depresión tiene unos síntomas muy característicos que tienen que tener cierta intensidad para poderlas considerar como síntomas depresivos. Por ejemplo, falta de ganas para hacer cosas, pérdida del placer por las cosas que antes se disfrutaba, alteraciones en el sueño como insomnio o dormir de más, que es la hipersomnia, alteraciones en el apetito, que es comer menos o comer más, y tener dificultad para realizar las cosas que se hacían sin problema cotidianamente, son síntomas de depresión, que como usted mencionaba, hay que diferenciar de la nostalgia que da el hecho de una época donde se reúnen todas las familias, sobre todo en aquellas donde ha habido pérdidas. Es normal sentir cierta tristeza, cierta añoranza, cierto pesar, pero es diferente de una serie de síntomas que son los que caracterizan a la depresión y son los que le mencioné y que además son intensos porque producen cierta disfunción en algún nivel, ya sea social, familiar, escolar o a nivel interpersonal. Oiga, doctora, pero a ver, cuando si es frecuente, digamos, llega la época de fin de año y tienen tristeza o se sienten deprimidas, que es común como se dice, pasa la época navideña y todo eso y entonces ya se sienten otra vez normales. Pero luego regresa a otra cierta época, de 10 de mayo, lo que sea, y vuelven a sentirse tristes. Que sea recurrente, ¿puede ser un síntoma de depresión? Hay que identificar muy bien la duración de ese síntoma, de la tristeza, y de qué otros síntomas se acompañan. Si esto se presenta cíclicamente, es conveniente acudir con un médico para que él sea el que haga el diagnóstico. Si es en fechas muy especiales y se han tenido pérdidas de seres queridos justo en esas fechas, muy probablemente sea solo la tristeza por la pérdida, que no es igual a depresión, aunque sí es un síntoma de depresión. Pero es normal sentirse triste, como es normal estar alegre, como es normal enojarse. Son sensaciones que son normales en algunas situaciones. Hay que ver intensidad, duración y qué otras cosas hay acompañando. Como los que mencionas, ajá, indiferencia, apatía. Así es. Ajá. ¿Y en qué momento, digamos, porque puede ser un duelo mal manejado o un duelo no tratado? Un duelo se puede complicar con depresión, efectivamente. Puede haber una gran pérdida y en vez de irse recuperando paulatinamente, se van agregando más síntomas, va doliendo más, va causando disfunción. Eso quiere decir que ya se complicó con una depresión. No es raro que de un duelo pasen a una depresión. Esto lo puede identificar muy bien el médico. Si la familia ve que la persona está fallando en alguna área, pues es importante que sea llevada con un médico para que haga un buen diagnóstico y de tratamiento. Y que uno se anime a tomar la decisión de consultar al psicólogo o al psiquiatra, porque luego hay muchos mitos en torno a ir porque ya se tiene la idea, no, pues ya estás loco si estás con el psiquiatra, ¿no? Hay mucho estigma alrededor de la salud mental y creo que es un momento para que la gente empiece a decidirse, a ver, a informarse y darse cuenta que el tratamiento es indispensable, que estas enfermedades causan mucho daño a lo largo de la vida, que impiden la funcionalidad y que los medicamentos no son tan malos como se considera, sino que se informen sobre cuáles son sus efectos, qué es lo que se necesita. El medicamento antidepresivo no causa adicción, no causa dependencia, y es un regulador, es lo que vuelve a la persona a la vida. Te vuelve a ser funcional. Vuelve a ser funcional. Y notas la diferencia. Claro, es que por supuesto. Hay que atenderse con el especialista y hay que tomárselo en serio, doctor. Así es. Sí. Muchas gracias por el espacio. Muchas gracias. Y por el tiempo. Gracias.